24 horas con Milton Pérez y Diana León. Saludos amigos, bienvenidos a 24 horas. El exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, fue llamado a juicio por presunto lavado de activos tras haber recibido un pago de $1 millón por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Buenas noches. El conjuez Edgar Flores llamará a declarar al expresidente Rafael Correa dentro de este caso. Con esta noticia empezamos hoy. El expresidente Rafael Correa podrá ser testigo dentro del proceso que enfrenta su exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, y otros, por lavado de activos. El juez Edgar Flores resolvió llamar a juicio al exministro, su padre, su tío y un socio con quienes se habría beneficiado de $1 millón pagados por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Consta la versión del señor Rodrigo Tacla Durán, que en lo principal adjunta documento que contiene un acta del BPA y manifiesta que conoce de un pago de $1 millón al PEP, personaje políticamente expuesto de Ecuador, Alexei Mosquera, el ministro de Electricidad. Alexei Mosquera está acusado de haber recibido $1 millón de Odebrecht en 2008, cuando aún era ministro de Rafael Correa. Las transferencias llegaron en varias transacciones, sin embargo, Mosquera movilizó el dinero en 2011. Esto motivó a que Correa desestime la acusación públicamente, sugiriendo que el pago había sido por honorarios. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El juez aceptó, pues Odebrecht, según los documentos, nunca contrató a Mosquera. La constructora Norberto Odebrecht certifica que no se ha identificado contratos de consultoría o prestación de servicios para con el señor Alexei Mosquera. Obviamente, por una estrategia de defensa, nosotros no podemos anunciar lo que vamos a preguntar y requerir del expresidente Rafael Correa. Lo cierto es que $1 millón llegó a través de la empresa Cleanfield, una offshore creada por la constructora Odebrecht en Panamá, según sus propios directivos, para el pago de sobornos en todo el mundo. En este proceso se involucra también al socio de Mosquera, Santiago Játiva. Su abogado resta validez a la teoría del fiscal. Por ser socio tampoco se me puede involucrar en un juicio de lavado de activos. Se encuentra prófugo, para lo cual se dispondrá, se oficia a las autoridades correspondientes a efecto de que sea capturado o comparezca voluntariamente. ¿Cómo podría presentarse él en un sistema que no le presta las garantías? La Fiscalía logró detectar la ruta del dinero a través de asistencias penales internacionales de Panamá y la Policía del Principado de Andorra, que reportaron en detalle los movimientos del $1 millón de Odebrecht y Mosquera. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca, contrató un estudio jurídico para defenderse del supuesto informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Mientras tanto, Fernando Villavicencio acudió a la Fiscalía de Pichincha para rendir su testimonio. Fernando Villavicencio acudió hoy a la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión en torno a los supuestos pagos ilegales que habría recibido el fiscal general Carlos Vaca cuando se desempeñaba como presidente de la comisión que investigó los hechos del 30S, cargo que era ad honorem, es decir, sin remuneración. El fiscal general tiene que explicar si su firma es la que consta en el recibo de los recursos recibidos. Y aunque el fiscal general ha desvirtuado su responsabilidad en torno a la denuncia, ha decidido contratar un estudio jurídico para su defensa, pues la acusación se sustenta en un presunto documento de Contraloría que establece responsabilidad penal del fiscal general. Evidentemente para nosotros no es un documento público, no es un documento oficial, no consta dentro del protocolo Contraloría, entonces no existe. Puede haber desaparecido un oficio. Sí, pero no puede desaparecer 400 hojas. Pero el abogado del fiscal general insiste en que ese documento no existe jurídicamente, pues no consta en los archivos de la Contraloría. El contralor Pablo Celi no los conoce y hasta la firma del funcionario de Contraloría que aparece en el documento sería falsa. El señor Daniel Fernández de Córdoba acaba de pronunciarse y decir que él no firmó ese documento. Justamente porque hay esta serie de versiones, sí, de que no existe el oficio, de que habría sido alterado. ¿Cuál era el procedimiento básico? Pedir a la justicia, en este caso a la fiscal subrogante, que es la competente, que realice una investigación a través de un acto urgente. El abogado del fiscal Vaca Mancheno, sin embargo, sostiene que hará la defensa en términos estrictamente jurídicos, aunque tenga, según él, un componente altamente político, cuya autoría le asigna
al excontralor Carlos Polit. Su mejor contraataque es dar la puntada final antes de irse a Estados Unidos. Esto es atacar a quien le estaba en su momento ya no encubriendo, sino atacando como fiscal general. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente Lenín Moreno arremetió contra el correísmo tras señalar que a lo que se ama no se le roba. Sostuvo que cuando uno ama a la patria no se le roba, como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada. Lo dijo en Manabí, donde entregó varias obras. Luisa María Heredia tiene la información. Luisa María. Así es, buenas noches. Una apretada agenda cumplió hoy el presidente Lenín Moreno en Manabí. Alrededor de las 7 de la noche culminó recién el encuentro que tuvo con los medios locales, en el que, entre otras cosas, se refirió a la construcción de la refinería El Aromo y su costo. Escuchemos. La vamos a hacer. Lastimosamente, el gobierno pasado invirtió demasiado dinero en hacer una obra que no cuesta esa cantidad. Todas las empresas que quieren invertir, el momento en que se les manifiesta, nosotros tenemos acá invertido 1.500 millones de dólares y queremos participar con esos 1.500 millones. Las empresas no se ríen por cortesía. Sobre las actividades que cumplió más temprano en la provincia, les hemos preparado el siguiente reporte. La primera parada fue el Hospital del IES de Manta. La infraestructura, que cuenta con 200 camas, significó una inversión de más de 70 millones de dólares, ofrece 31 especialidades y espera beneficiar a 6.000 personas. Fue entregada la mañana de este viernes por el presidente. En su discurso, Moreno ratificó el compromiso que tiene con la gente. Porque a lo que uno se ama, no se le roba. Cuando uno se ama a la patria, no se le roba, como hicieron un conjunto de sinvergüenzas en la década pasada, lastimosamente. ¿Saben cuándo se corrompió todo? Cuando se creyó que debíamos ser permanentes, perennes, dones perpetuos para siempre. No hay nada para siempre. Todo cambia. En horas de la tarde y tras llegar en caravana motorizada desde Manta, Lenín Moreno entregó a la comunidad portovejense el Parque Las Vegas, una obra edificada en el marco de la reconstrucción de las 11 manzanas afectadas por el terremoto del 16 de abril en la capital manabita, con 11 hectáreas de extensión y más de 7 millones de inversión. Desde allí, en su intervención, el primer mandatario hizo alusión a la consulta popular, a la oportunidad que a su criterio representa para corregir errores del pasado. Para evitar que los corruptos se queden y disfruten con el dinero. Para eso es la consulta, para evitar que la gente quiera eternizarse en el poder. De ahí que Moreno invitó al pueblo manabita a pronunciarse democráticamente el 4 de febrero en las urnas. De la forma como hayan pensado, yo no voy a decirles cómo votar. Ustedes saben cómo pienso yo, pero ustedes saben cómo deben votar por el futuro de la patria. Es todo lo que tenemos por ahora por informarles desde acá. Adelante, compañeros, ustedes en estudios. Gracias, Luisa María, por tu informe desde Manta. Después de las desafiliaciones del ala correísta, la directiva de País en Guayas quedó oficialmente en manos morenistas. Hoy por la tarde tomaron posesión de la sede. Se convocaron unas cuadras antes y desde ahí caminaron juntos hasta la sede provincial del movimiento oficialista. Iban a tomar posesión del edificio, pues esta mañana Marcela Aguiñaga presentó su solicitud de desafiliación y con ello su renuncia al cargo de directora del movimiento a nivel provincial. A su llegada se toparon con un manifiesto de la hoy asambleísta disidente y con la llave que la directiva anterior entregó, los morenistas ingresaron a la que dicen desde ahora es oficialmente su sede. Porque esta central no le pertenece a una persona. Hoy vamos a constatar físicamente el estado en el que se encuentra la infraestructura. Y así lo hicieron. Revisaron cada rincón del edificio y con la ayuda de un notario hicieron un inventario de lo que la directiva saliente dejó. 1, 2, 4 escritorios modulares. Simplemente dar fe de lo que se ve y de ahí le corresponderá a las personas responsables cruzar información sobre lo que había. Los morenistas aplaudieron el hecho de que lo ocurrido en la central del movimiento en Quito no se haya replicado. Sin embargo, sostuvieron que pedirán explicaciones de por qué faltan las computadoras que aquí se ubicaban, o el televisor de la sala principal, algunos acondicionadores de aire y otras cosas más. La sesión para designar a las nuevas autoridades a nivel provincial se tuvo que hacer así, de pie, porque no hay sillas. Con la información que nos den de la Oficina Nacional, de la Secretaría Nacional del Movimiento, se constatará los bienes que han adquirido el movimiento y cuáles están presentes acá. La dirección provincial fue asumida por Ignacio Figueroa, que hasta hoy se desempeñó como subdirector del movimiento en Guayas. La
La nueva administración anunció también que se reemplazan las secretarías de Acción Política, de Organización Territorial y 2 de las 4 direcciones distritales en la provincia. Esto de forma temporal hasta la convención que anuncian será después de la consulta popular. La sede de Alianza País en Guayas está oficialmente en manos de los que se quedan. Carlos Acoto, 24 horas. La dirigencia del movimiento Alianza País recuperó la sede de la organización política y anunció el inicio de una nueva era que dejará de girar en torno al liderazgo de una sola persona. Con una limpia, la dirigencia del movimiento Alianza País retomó su sede nacional. Pese a los grafitis con insultos y a las consignas dejadas por los disidentes, ellos cubrieron con pancartas y carteles el hall de ingreso, donde hablaron sobre lo que dicen es la refundación de la organización política. Estamos recuperando la casa, pero también recuperando los principios fundacionales de nuestro movimiento. Tal vez el cierre de un capítulo podría calificarlo hasta de doloroso. Estamos volviendo a nuestra sede, que será el centro de la campaña de la consulta popular. Reconocieron que el encontrar esta sede en las condiciones en las que la dejó la facción correísta los llenó de tristeza. Sin embargo, anuncian una minga para limpiarlo todo. Con este acto simbólico, todo aquello que durante la última década pudo, por diferentes circunstancias, alejarnos de los ciudadanos. Vamos a limpiar, vamos a blanquear, porque eso es lo que necesitamos hacer también en nuestra organización. Y confirmaron que estos daños y el uso de los fondos del movimiento son parte ahora de una diligencia que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. La verdad, no estamos pensando en denuncias, simplemente que obviamente la opinión pública, el pueblo ecuatoriano, ustedes se den cuenta de cómo la han dejado. Es una forma lamentable de despedirse. El allanamiento, en el que se llevaron 26 cajas con documentos y 26 computadoras, tuvo lugar la noche del jueves. Durante 7 horas recabaron los indicios. Para preservar la información financiera y contable del movimiento Alianza País. Giros que se ha podido evidenciar, cheques también. En esta diligencia participaron peritos de criminalística, personal de la Fiscalía y agentes de la Policía Judicial que constataron los daños dejados en la sede de Alianza País. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los asambleístas por Azuay, Doris Solís y Juan Cristóbal Lloret, junto a 53 militantes, se desafiliaron de Alianza País en Cuenca. Aducen que los motivos de su decisión obedecen a la deslealtad y traición del gobierno actual y reiteran en el nacimiento de un nuevo movimiento político que estará encabezado por Rafael Correa. Al final rompieron sus carnets de afiliación. No puedo ser parte de ese proyecto que no representa un proceso de izquierda, que no representa los postulados y los principios ideológicos que nos llevaron a estar al frente de esta organización política. Pues vamos a formar un nuevo movimiento. Iniciaremos este proceso luego del 4, porque en este momento lo más importante para nosotros es canalizar ese enorme apoyo que el pueblo nos está dando para el no. Una pareja de adultos mayores son los primeros fallecidos en la provincia de Pastaza a causa de la influenza H1N1. Las autoridades de salud toman medidas para evitar más muertes. Un tercer caso está por confirmarse. Las autoridades de salud lo confirmaron. Una pareja de adultos mayores son las 2 primeras víctimas de la influenza H1N1 en la provincia de Pastaza. El día de ayer fallece el paciente de 66 años, hombre, a causa de la influenza. La otra paciente, mujer de 86 años. En relación al hombre de 66 años, se conoce que habría viajado a Guayaquil antes de detectarse la enfermedad. Él habitaba en el barrio Mariscal de la ciudad de Puyo. En cuanto a la mujer de 86 años, los médicos detallaron que se conoció que tenía la influenza H1N1 luego de su muerte. Estos 2 casos ingresaron a la unidad de terapia intensiva, se dieron todas las medidas especificadas, las medidas de soporte. Por ahora en el hospital de la ciudad de Puyo se atiende a una tercera persona que presenta los síntomas, por lo que se ha procedido a su aislamiento y a realizar los protocolos médicos hasta que lleguen los resultados y confirmar si es positivo o no. Estamos enviando las respectivas muestras al INSPI. Dentro de la casa de salud donde fallecieron las personas, han tomado medidas de seguridad para evitar que más personas se contagien, entre ellas la colocación de una unidad móvil donde se recibe a todo paciente que presente síntomas relacionados. También se confirmó que se ha procedido a realizar un cerco epidemiológico en torno a familiares y personas que hayan tenido contacto con las 2 personas fallecidas. Para evitar que existan más casos de H1N1. Con imágenes de Santiago Rivera desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas.
Bueno, y en el marco de la inauguración del nuevo bloque del Hospital General de la Tacunga en Cotopaxi, la ministra de Salud confirmó que uno de los fallecidos por AH1N1 es oriundo de esta zona, del centro del país. Según la ministra de Salud, 280 casos de influenza se han registrado en el país desde el mes de noviembre en que inició la época invernal. Y ahora estamos atravesando los climas fríos, la situación de la temperatura hace que haya mayor probabilidad de contagios, que se exacerbe el pico que tenemos durante todos los años. Bien lo ha mencionado, hay una persona fallecida en esta provincia y tenemos 286 casos a nivel nacional. El desglose se publica todos los miércoles porque también esto nos permite un seguimiento y una vigilancia de en dónde tenemos que tomar acciones mayores. El nuevo bloque del Hospital General La Tacunga se encuentra construido en una zona de riesgo. Ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, las autoridades dicen tener sus planes de contingencia. El Ecuador es una zona de riesgo, el Ecuador tiene situaciones de riesgo y convivimos con el riesgo y lo que tenemos es que estar preparados. El Ministerio de Salud Pública trabaja todos los días a través de su Dirección de Gestión de Riesgos y de sus propios hospitales para estar listo en caso de cualquier desastre natural. En el acto inaugural, la ministra señaló que esta casa de salud es un hospital de referencia nacional. Esta obra emblemática va a beneficiar a 500,000 de ecuatorianos y ecuatorianas de forma directa aquí en la provincia de Cotopaxi y probablemente a más de 1 millón de ecuatorianos como hospital de referencia nacional. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Seguimos. Después de la emisión de 3.000 millones de dólares en bonos en el mercado internacional de capitales, algunos economistas dicen estar preocupados por este nuevo endeudamiento del gobierno de Lenín Moreno. Argumentan que esto se debe a la política económica del gobierno de Correa. Es la primera deuda del 2018, pero la cuarta del gobierno de Lenín Moreno. El Ministerio de Economía informó que realizaron una emisión de 3.000 millones de dólares en bonos a 10 años con una tasa de interés del 7,8%. Según esta cartera de Estado, la emisión internacional de papeles alcanzó una demanda cercana a los 10.000 millones de dólares. La decisión del gobierno no sorprende a los economistas, pero sí les preocupa. Ramiro Crespo indica que el dinero irá destinado a proyectos de infraestructura y a financiar programas de gobierno. ¿Son programas de gobierno de índole populista para popularidad política o son programas realmente necesarios y que van a generar un retorno al país? El problema con el endeudamiento es que ahora no se suben los impuestos, se prefiere endeudar. Pero mañana, para pagar la deuda, entre otras cosas, habría que subir los impuestos. Para Mauricio Pozo del Foro Económico, esta nueva emisión de bonos es la continuación de los desequilibrios fiscales. No pueden continuar con el mismo modelo económico del gobierno anterior, porque si siguen así lo que va a suceder es que el país va a entrar en una espiral de endeudamiento imparable. Por lo que cree necesario un plan económico integral que incluya la devolución de dinero al Banco Central, la reducción del tamaño del Estado, entre otros. Un programa económico con apoyo internacional que baje el riesgo y con apoyo de los multilaterales sentarse a replantear la deuda. Y en el futuro, si se sigue reduciendo el costo del dinero, se seguiría un programa de refinanciamiento de deuda cara por deuda barata. Sin embargo, esta no será la única emisión de bonos que se realice durante este año. Y mientras tanto, la deuda pública ya suma 64.000 millones de dólares. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral realizará este domingo el primer simulacro a nivel nacional para la consulta popular. Se pondrán a prueba 1.566 recintos de transmisión y procesamiento de datos en todo el país. A 16 días de que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas, el Consejo Nacional Electoral pone a punto los últimos detalles. Este domingo 21 de enero, según el calendario electoral, se realizará el primero de 2 simulacros. Este se llevará a cabo en 1.566 recintos RTPA,
es decir, de transmisión y procesamiento de actas, ubicados en las 24 provincias del país. Este domingo se tomará tiempo al sistema digital de procesamiento de actas y con ello se podrá conocer con cuánta rapidez se harán públicos los primeros resultados oficiales. Una vez que termine el escrutinio, se llenan las actas, estas actas se escanean y van a nuestro sistema. Estamos midiendo los tiempos que nos va a tomar el tener todas las actas para poder garantizarle a la ciudadanía unos resultados eficientes. En Guayas, la delegación provincial se encuentra capacitando a 1.300 personas, que serán las encargadas del manejo de los escáneres que se ubicarán en 374 recintos. Y superado este primer simulacro, se realizará un segundo definitivo planificado para el domingo 28 de enero. En él participarán veedores internacionales de organismos como la UNASUR y la OEA. Además, se pondrá a prueba el sistema de seguridad, que según lo anunciado contará con 33.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 48.000 de la Policía Nacional, además de otras medidas de seguridad interna. Hemos implementado un circuito complementario de cámaras de videovigilancia en los recintos electorales y en los lugares donde se hace la transmisión automática de datos. En total se colocarán 785 cámaras a nivel nacional. Estarán conectadas al ECU 911, donde se estará monitoreando constantemente todo el proceso. El domingo 4 de febrero se espera el sufragio de aproximadamente 13.026.000 ecuatorianos dentro y fuera del país. Carlos Acoto, 24 horas. El posible triunfo del sí en la pregunta 2 de la consulta popular ha generado intensa actividad en los movimientos políticos que analizan candidatos para reemplazar a los alcaldes, concejales y prefectos que no podrán ser reelegidos en las seccionales del próximo año. El sí en paredes o en afiches. En nuestro recorrido es la opción que aparece en la mayoría de cantones, pese a que para muchos de sus dirigentes esto les cierra puertas políticas. Ignacio Figueroa es uno de los que apoya la consulta y abandona así la posibilidad de ser nuevamente alcalde de Pedro Carbo. Tenemos que tratar de mantenernos vigentes en la política, no desde el espacio de la gestión municipal, sino pudiendo colaborar en la medida de las posibilidades y de nuestras capacidades en cada uno de los sitios que nos brinden las oportunidades. Ya veíamos en noviembre pasado a 185 alcaldes de los 221 que existen en el país comprometerse con el presidente Lenín Moreno a decir sí. Debo decirles que ampliamente la mayoría se ha pronunciado a favor de las preguntas, a favor de la consulta y a favor del gobierno. Por eso, con mucha legitimidad y con mucha claridad, debo decir que la mayoría de los alcaldes están apoyando la consulta popular. Es justamente Daniel Avesillas, uno de los alcaldes que ya no podría ser candidato. El presidente de AME Guayas reconoce que aunque la mayoría ha decidido apoyar la consulta, entre sus compañeros persiste cierto malestar. Sí hay alcaldes que se encuentran cabizcaídos con esta pregunta, la segunda pregunta, y que no están con el mismo entusiasmo, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que en su mayoría están apoyando. En el país existen 221 alcaldes. De estos, 47 ya no podrían recandidatizarse si gana la pregunta 2 en la consulta. En el caso de las 23 prefecturas, 15 prefectos y 2 viceprefectos tampoco podrían ser candidatos. Según información de AME, algo similar ocurriría con 210 concejales y también con 345 presidentes de juntas parroquiales. Indistintamente del apoyo o de la opción por la que vayan, desde ya la consulta mueve cuadros en las provincias, cantones y parroquias, mientras los dirigentes planean sus futuros políticos en otras sillas. Dayana Monroy, 24 horas. De un disparo fue asesinado un joven de 19 años en Nicaragua a los 6 días de haber emprendido el viaje con miras a llegar a Estados Unidos. Su cuerpo es velado en Guamote, provincia de Chimborazo, donde también llegó su primo, el único testigo de esa desgracia. Mauro Ortiz, de 19 años, junto con su primo Telmo Marcatoma, de 21 años, salieron el 12 de diciembre del 2017 en busca de un mejor futuro. Su sueño, viajar al exterior, pero uno de ellos murió por el impacto de una bala en el sector Las Pampas, en Nicaragua. Estábamos cruzando, había una cerca y habían estado entre 6, empezaron a disparar. Telmo trató de ayudar a su primo, pero fue inútil. El impacto de la bala terminó con su vida. El cuerpo fue repatriado hasta su comunidad Chausanto Torillas de Cantón Guamote, donde es velado. El primer disparo quedó parado. Yo corrí, regresé a ver. Cuando no vino siguiendo, regresé a ver.
y cayó. Cuando llegué ya no tenía signos vitales. Telmo permaneció en un albergue desde el 20 de diciembre. Ahora se encuentra junto con su familia y del ataúd de su primo recordando lo sucedido. Pedí ayuda a ellos mismos, me dijeron que el man ya está muerto, tienes que ir dejando ahí. Y yo les dije, ¿cómo les voy a dejar si es mi primo? La falta de empleo dicen que es la razón por la que la gente de esta comunidad emigra a otros países y pocos de ellos pueden cumplir el sueño americano. Estaba siguiendo a otros hermanos, están por Estados Unidos, por seguir a ellos. Ellos le han llamado que ahí sea trabajo. Ahora solo recuerdos quedan de Mauro. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. La Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas incineró 15 toneladas de droga incautada durante el año anterior. Este accionar forma parte de la política denominada bodegas vacías. Tal como pequeños bloques de carga, así fueron llegando 15 toneladas de cocaína destinadas para ser destruidas y cerrar el círculo del narcotráfico. Estos pequeños bloques embalados en papel son el resultado de los últimos operativos realizados para combatir el expendio de droga en el país. Para la transparencia y seguridad de este procedimiento, se comprueba el peso de cada paquete. Posteriormente, las autoridades realizan una verificación con un reactivo químico, que al cambiar de coloración confirma la existencia de clorhidrato de cocaína. Luego de estas pruebas químicas, estas 15 toneladas de cocaína pasarán al horno especializado para ser incinerados a 2000 grados centígrados. Luego de que un juez emite una orden judicial, 4 toneladas más serán destruidas a través de este proceso. Estamos permitiendo que estas 1.500 millones de dosis no lleguen a ciudadanos para su consumo. Hemos evitado que 750 millones de dólares lleguen a sus arcas. Durante el 2017 se destruyeron 120 toneladas de droga. Esto como parte de la política de bodegas vacías, cuyo objetivo es destruir de forma inmediata las sustancias ilícitas. En varias ocasiones hemos tenido intentos de querer justamente vulnerar las seguridades de los lugares donde se encuentra custodiada esta sustancia. Según Zúñiga, la aplicación de este tipo de políticas es fundamental para la lucha contra el narcotráfico. No obstante, la batalla real se encuentra en aplicar políticas de prevención, pues sin consumidores se erradicaría por completo el expendio. Daniela Valencia, 24 horas. Hasta el momento en Ecuador hay 1.577 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales el 18% es menor de 18 años. Según el Ministerio del Interior, a través del nuevo sistema de protocolos denominado Alerta Emilia, se fortalecerán los mecanismos para encontrar más rápido a los menores reportados. Desde este 18 de enero empezó a funcionar en el país el nuevo sistema de protocolos para actuar ante desapariciones de menores denominado Alerta Emilia. La participación de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, con todas las instituciones y operativizado en este caso por la Policía Nacional. Este es un mecanismo probado desde hace varios años en Estados Unidos, denominado Alerta Amber. Es un sistema de notificación de menores desaparecidos que originalmente hace referencia a una niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida. Nuestro esfuerzo más grande aquí es hacer con que nosotros podamos recuperar la gran mayoría de los niños y hacer con que los índices de niños que desaparecen todos los días sea disminuido a cada año. Según la Fiscalía General del Estado, hasta diciembre de 2017, 1.577 personas están reportadas como desaparecidas, de las cuales el 18% son menores. Las provincias que registran mayor desapariciones son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. Un número que viene arrastrándose desde 1970. Es importante tomar en consideración que este número de personas desaparecidas representan el 4% del universo de todos los reportes de desaparición que han recibido ambas instituciones. Los protocolos que ya existen en el país se fortalecerán y se pondrá el rostro de los menores desaparecidos tanto en medios de comunicación como en redes sociales. El 96% de los casos son resueltos en nuestro país en torno a los desaparecidos, porque no todas las personas desaparecen víctimas o de cometimiento de un delito, sino a veces es por voluntad propia. En Ecuador se denominó Emilia a este nuevo sistema, haciendo referencia al caso de una menor que fue reportada como desaparecida el pasado mes de diciembre en Loja y que luego fue encontrada calcinada. El Ministerio del Interior aseguró que continúan con las investigaciones. Helen Quiñones, 24 horas.